Plantilla Excel para el método de Hardy-Cross para una red cerrada de 3 circuitos. Lo que debemos hacer es ingresar todos los datos en las celdas de color amarillo. En este caso ya hemos ingresado los diámetros y la longitud correspondiente a cada tramo y ahora vamos a ingresar el caudal. Por ejemplo, nos dicen que al nodo A está ingresando un caudal de 120 litros por segundo. Entonces yo esos 120 litros por segundo debo repartirlos hacia el nodo G y hacia el nodo B. Entonces si al nodo A está ingresando 120 litros por segundo, yo voy a asumir que hacia el nodo B van 80 litros por segundo. Observamos aquí, si al nodo B van 80 litros por segundo, pues al nodo G van a ir 40 litros por segundo, de tal manera que sumado estos dos caudales es el caudal de 120 litros por segundo que está ingresando hacia el nodo A. Entonces ahora, si al nodo B ingresa un caudal de 80 litros por segundo, yo tengo que repartir esos 80 litros por segundo hacia el nodo C y hacia el nodo F para este caso. Entonces yo voy a decir que para el nodo C van a ir 50 litros por segundo. Entonces si al nodo C van 50 litros por segundo, al nodo F van a ir 30 litros por segundo, de tal manera que ahí tenemos los 80 litros por segundo que ingresan hacia el nodo B. Ahora también tenemos que ingresar para este caso cuánto va a ir hacia el nodo H, desde al nodo F hacia el nodo H. Al nodo F estamos observando aquí que está ingresando 30 litros por segundo ingresan al nodo F. Entonces estos 30 litros por segundo debo repartirlo hacia el nodo D y hacia el nodo H. Entonces yo voy a decir en este caso que hacia el nodo H van 15 litros por segundo. Entonces tenemos que hacia el nodo H van 15 litros por segundo y hacia el nodo D 15 litros por segundo, de tal manera que ahí tenemos los 30 litros por segundo que está ingresando hacia el nodo F. Entonces una vez que hemos completado todos los datos en las celdas amarillas, ahora lo que vamos a hacer